Voy a hablaros esta vez de los errores habituales que cometen los que intentan hacer oración mental por primera vez. Y para eso, en primer lugar, quería deciros que el modo de alcanzar la paz interior que todo el mundo desea, el modo de alcanzarlo más rápido es oír a Dios. Esto me diréis, sí, claro, pero nadie oye a Dios. Pues sí, hay un modo muy bonito de oírle que es hacer oración mental. Y os voy a poner el ejemplo de una forera que me escribió un poco apesadumbrada porque decía: estoy casada y tengo 3 hijos. Soy seguidora tuya desde hace poco. Veo y oigo todos tus vídeos, varias veces cada semana. Voy a tratar de escribir mi oración mental. Hasta ahora oraba mentalmente, o eso pensaba, pero algo debía de hacer mal. Tengo habitualmente grandes logros económicos y profesionales en mi vida, pero no soy feliz. Sigo haciendo mi oración mental y ya voy notando sus frutos, me dice 2 meses después de que le dijera 2 cositas. Sigo haciendo mi oración mental y ya voy notando sus frutos. Uno de ellos es la paz interior que voy encontrando. Otro, que cuando le pido algo con intensidad y recogimiento a Dios, sucede. Me siento más amada y más tranquila. También fui a confesarme ayer que hacía mucho tiempo que no lo hacía. Simplemente, Paco, quería transmitirte que te quedo muy agradecida de todo lo que me has enseñado. Gracias. Esto es un ejemplo entre muchos, no es algo aislado. Entonces, el detonante de esa paz interior, de empezar a sentirse bien interiormente, está en no dejarse detalles. Algunos, cuando me llaman o me escriben, pues me dicen que lo hago todo menos esto. Y yo digo, vas a tener problemas porque normalmente no digo cosas sobrantes. Los 4 pasos que os dije para poder saber cuándo oímos a Dios con claridad, con seguridad, no son ocurrencias, son necesarios. No es un método, esto ya lo sabéis, no es un método, es algo tradicional en la Iglesia, el recogimiento, el doble recogimiento, el del intelecto, el de la voluntad, porque hay 2 potencias en nuestra alma espiritual. Después lo de pensar en la oración mental, lógicamente hay que pensar, porque si no, no sería mental. Y en cuarto lugar, fiarse de eso que hemos visto o oído de Dios en el recogimiento. Es algo que ya os expliqué y aparecerá sobreimpreso aquí en la pantalla para que no tener que repetir cosas. Voy a contaros que el principal defecto a la hora de que esto funcione está en la perseverancia. En que se comienza a hacer oración, se pasan 2 o 3 días así, pues intentándolo, y acabada la semana o acabadas las 2 semanas se abandona. Y os voy a decir que el secreto de que esto funcione de verdad bien es aguantar. Hay una señora, una madre mexicana que vive en Alemania, que tiene 4 hijos y que tiene a un marido pues que está enamorado de otra mujer. Una mujer 20 años menor que ella. Sin embargo, este matrimonio con 22 años de perseverancia pues está claramente sostenido por ella. Ella quiere aguantar su matrimonio como sea. Entonces me contó que había intentado hacer oración y lo había hecho, pero veía que no funcionaba. Algo no funcionaba porque la hacía intermitentemente. No se veía capaz ni fuerza, ni con fuerzas ni tiempo para hacerla de continuo. Y sin embargo, aún así, su marido, esto empezó justo después le sorprendió con una invitación a irse de vacaciones juntos, a ver si conseguían remontarlo todo. Bueno, volvió de las vacaciones genial, contentísima porque se lo habían pasado muy bien, pero ella no había hecho la oración todos los días. Su marido le dijo que se iba a vivir con la querida y que se olvidase de ella. Entonces ella fue cuando me llamó y me dijo, pues mira, es que no me ha funcionado. Y yo le pregunté, ¿pero la has hecho todos los días? Y me dijo, pues no. Pero ahora que se ha marchado, ahora sí que tengo tiempo para hacerla todos los días y 1 hora diaria. Fijaos lo que me cuenta
después de haber hecho un día la oración mental delante de un sagrario en una iglesia, dice: cuando se fue mi esposo a vivir a casa de la querida, me quitó un montón de trabajo. Así que he tenido más tiempo. Lo aprovecha para hablar con Dios. Durante la oración mental, Dios me dijo que para que tu esposo deje a su amante, os tenéis que ir a vivir a otra ciudad. Así que le propuse a mi esposo que nos fuéramos a México. Se quedó en shock, pero no me dijo nada. Hace unos días me contó que había estado en Barcelona y me preguntó si me gustaría que nos mudáramos en el verano de 2023 a Barcelona, que es cuando nuestro hijo mayor acaba el bachillerato. Incluso me ha mandado opciones de casa. También vio a qué escuela y club de tenis irían nuestros hijos. Gloria a Dios que escucha mi oración. Que Dios te bendiga. Sigo rezando por ti. Me voy a la adoración. Este es un ejemplo clarísimo de que desde el momento en que el Señor ve que aguantamos un día y otro haciéndola sin parar, entonces es cuando nos regala los milagros. Es porque esto es un auténtico milagro. O sea, yo no conozco a ningún terapeuta que lleve 8 matrimonios vueltos a unir después de haberse separado, algunos de ellos con abogado de por medio y todo. Y sin embargo, a mí me ha pasado, no es que yo lo haga yo, no son milagros que hago yo, son milagros que consigue la gente que hace oración mental. Los dos que no lo consiguieron fueron porque abandonaron su hora diaria de oración mental a cabo de pocos meses, pocas semanas. Bueno, como voy a ir un poco deprisa respecto de las cosas doctrinales, os recuerdo que todo está en un blog que se llama Oración Mental. Entonces ese blog podéis acceder en el buscador poniendo Oración Mental blog y aparece ya el primero, cómo aprender a hablar con Dios en 5 minutos. En segundo lugar, quería recordaros que hay un problema habitual y muy extendido de que esto lo he aprendido yo, ahora me lo guardo para mí y se acabó. Pues no funciona así. Al Señor le agrada mucho que enseñemos a nuestros familiares, a las personas queridas. Si es algo que nos ha ido bien a nosotros, ¿por qué no decirlo a nuestros amigos? Y he comprobado que lo premia muchísimo. Todas esas crisis vocacionales que hay en tantas instituciones de la Iglesia no sucederían si hubiese al menos unas pocas personas que se dedicaran a enseñar bien la oración mental. Esto no me he descolgado ahora con una teoría, lo he comprobado pues, en los centros del Opus Dei donde pues, he estado, he visto cómo crecían las vocaciones, simplemente teniendo el detalle de enseñar a otros, o a los que Dios envía, a oírle, con recogimiento. Me estoy acordando ahora de un numerario que hace algunos años incluso vino a verme para aprender y tener un poco más contacto y no solo por WhatsApp. Y entonces este hombre aprendió bastante bien, hasta el punto que me contó lo siguiente: en su centro de la obra, que llevaban bastantes años sin tener vocaciones, esto no es muy habitual en los centros del Opus Dei, pero en ese sí que sucedió, pues le encargaron el nivel del club, o sea, el curso de segundo de ESO, que tenía 5 socios. 5 chavales que pagaban una cuota mensual para formarse y para pues, asistir a actividades extraordinarias, algunas ordinarias allí, de estudio, etc. Bueno, pues los demás cursos también tenían 4, 5, 4 socios. Este hombre la única táctica que llevó fue: chaval que me envíe el Señor, le enseño a hacer oración. Y así consiguió pasar de esos 4 socios a 53 al final del curso. Y hasta solo, o sea, los demás cursos del club juvenil continuaban con sus 4, 6, 5. Lo que pasa es que les enseñaba a hacer oración, pero no con detalle, sino que hacían una especie de redacciones de religión los chavalines, en las que contaban unas cosas que imaginaban. Yo le comenté ese detallito, que les enseñara
a poner cosas en boca de Dios, porque Dios en ese momento habla al intelecto, cuando uno está doblemente recogido. También habla cuando no estamos recogidos, pero es más difícil tener seguridad de que nos lo ha dicho Dios. Cambió ese pequeño detalle y me contó que al hacer ese cambio se multiplicó el número de socios. Si esto lo consigue una sola persona enseñando a orar, imaginaos 200 familias enseñando a sus hijos a hacer oración. Hay otro error que también me gustaría recordar que sucede, y es, porque me lo comenta bastante gente, y es hacer oración mental pero laxa, es decir, descriptiva. Poner cosas en boca de Dios que son poco implicantes. Sin embargo, hay otras personas que le piden al Señor cosas para hacer. Señor, ¿qué debo hacer con este tema? Y con este otro, ¿qué quieres que haga hoy? Esas preguntas son muy interesantes en oración mental y no todo el mundo las hace. Yo os recomiendo que lo hagáis porque al Señor le gusta mucho que le obedezcan. Además es un síntoma claro de que nos fiamos de su oración, de sus palabras. Y recordad que esa es la cuarta condición para agradar a Dios, para que salga bien la oración. Fiarse a muerte de eso que escribimos en nuestra libreta, de eso que oímos en recogimiento. Si no lo oímos en recogimiento, tampoco hay por qué fiarse del todo, aunque también. Me acuerdo de un chaval en aquella época tenía 11 años, que, bueno, pues lo conozco porque acudo de vez en cuando a ver a esa familia. Y este chavalín me contó, después de haber enseñado a orar, porque le di simplemente el enlace de mi blog, y aprendió, escribía rapidísimo en su móvil, y me contó lo siguiente: mira, yo tenía un problema grave con una asignatura que se me atascaba porque no me aprobaban. La profesora de sociales. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Pues yo creo que porque un día que trajo a una amiga suya para que hablara de feminismo, se descolgó con declaraciones la profesora de que en casa los hombres no ayudan para nada, y yo levanté la mano: oiga, ¿cómo que no ayudan para nada? Mi padre, cada vez que hay que hacer un arreglo, se lanza a hacerlo y a hacer la compra, y va a hacer la compra. Y además ha reformado él solo toda mi casa. Y claro, toda la gente se rió a carcajadas de la profesora y de la amiga. Después siguió hablando como pudo dijo que los hombres pues nunca cocinan y si lo hacen fatal y tal. Le digo, con cosas un poco taxativas que yo no sé cómo se le ocurre a decir eso. Pero el chaval este de 9 años dijo: oiga, ¿cómo que no cocinan los hombres? Mi padre le pide a mi madre que haga la cena, que haga la comida, porque es que lo hace mejor que ella, dicho por ella misma. Ja, 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 de verdad, que le suspendió el primer semestre, el segundo semestre, y ya cuando llegó el examen final, dijo: a ver si me van a suspender el curso por culpa de esta asignatura. Y se le ocurrió llevárselo a su oración mental. Entonces escribió rapidísimo, como escriben todos los chavales a esa edad, en su móvil: Señor, ¿qué puedo hacer para aprobar esta asignatura? Y entonces apuntó una cosa que a mí me sorprendió porque le tiró de la lengua a Dios. ¿Qué debo hacer para aprobar esta asignatura? Respuesta del Señor: mira, vas a suspender el examen final. Pero no te preocupes, porque el examen lo vas a hacer muy bien. Cuando hayas acabado el examen y te hayan suspendido, pídele a la profesora que te dé el examen, porque quieres revisarlo. Entonces, en vez de que te lo revise la profesora, se lo vas a llevar al director del departamento. Y ese te aprobará. Y aprobarás el curso. Entonces, el chavalín se fió hasta el punto que ocurrió textualmente como le había dicho en su libreta de oración, más bien en su móvil. Sacó un 8, le puso el jefe de departamento y aprobó el curso. Esto sucede cuando se tira de la lengua al Señor. Dime qué debo hacer. Por eso las oraciones descriptivas están muy bien, pero si todas son descriptivas, peligro. Además, hay otra cosa que suele ocurrir, y es el error de escribir poco. Esto me lo encuentro con mucha frecuencia, porque da un poquito de pereza, porque uno parece que va a descansar durante ese rato de oración, y está bien descansar durante la oración, pero no siempre, porque si no se escribe,
ocurren muchos problemas, muchos, muchos más que el simple hecho de que no se retenga lo que Dios nos dice o no se memorice, no se pueda repasar. Por supuesto que eso también. Es que la escritura de las palabras de Dios yo he notado que le agradan muchísimo. Le agradan muchísimo. Os puedo poner muchos ejemplos, pero no sé, había pensado en recordar lo que sale en San Lucas 1:18. Ese caso de Zacarías que después de meterse en el Sancta Sanctorum, que es el lugar más sagrado que tienen los judíos, en el templo, ahí se le aparece un ángel y le dice, vas a tener un hijo. Claro, Zacarías, yo digo, se moría de risa porque le dijo, ¿cómo puede ser eso si yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad? Más que de avanzada edad, es estéril. Pero dijo, es de avanzada edad, dice la escritura. Y entonces el ángel, fijaos lo que dice ante la incredulidad de Zacarías. No le gustó. Le dice, como no has creído mis palabras, quedará hasta que sucedan todas estas cosas que te he predicho, que se han de cumplir. Y así sucedió. Para mis adentros pensé cuando leí esto, es que no agrada a Dios la desconfianza en la oración. Es verdad que a nosotros no se nos aparece un ángel y quizás si se nos apareciese, pues creeríamos en él. Pero sí que oímos a Dios realmente. Y las personas que no escriben tienen un poco de desconfianza hacia las palabras divinas. Por eso no le dan importancia ni las escriben. Puede haber más motivos, pero ese está por ahí por el fondo y hace mucho daño, mucho daño. Lo he notado en el plano positivo, que cuando alguien escribe, consigue cosas grandiosas. Me acuerdo de un funcionario de un ayuntamiento que era jardinero, funcionario jardinero. Y el hombre le llegaba los recursos económicos muy justitos a final de mes. Hasta el punto que los meses que tenía problemas, pagos así un poco extraordinarios, por ejemplo, el coche que se le estropeó, tuvo un pequeño accidente y además se le acababa el seguro del coche y dijo, pues si es que esto yo no puedo pagar, no llego. Entonces se lo contó al Señor en su oración y le dijo, Señor, échame una mano porque yo así como con lo que gano no puedo pagar el seguro del coche. Además caduca, pues me han dado un mes de prórroga para poder pagar y faltan 2 días para que acabe ese mes. Entonces échame una mano. Bueno, eso lo puso por escrito después de mucho tiempo de insistir yo en que escribiera, porque antes no quería escribir y se iban retrasando los pagos, no salía del hoyo. Bueno, pues lo escribió así, de este modo, ¿no? Me agrada mucho, en palabras de Dios lo que le contestó, me agrada mucho que me cuentes por escrito lo que te pasa y que redactes lo que te contesto. Confía en mí. Pues ahora sí que has llegado a mi corazón. Es curioso que le diga, sí que has llegado a mi corazón en el momento en que has escrito, ¿no? Total, que acude al gestor de la aseguradora y le dice, mira, yo es que no tengo dinero para pagar el seguro. Mira al gestor en el ordenador y dice, si es que no te hace falta pagarlo. Si es que tu seguro acaba pasado mañana, pero no de este año, sino del año que viene. Y él estaba seguro de que no era así porque su tarjeta era clarísima y ponía de 2023. Bueno, pero primera cosa conseguida un poco sorprendente, ¿no? El ordenador había cambiado la fecha, más bien el año, ¿no? de caducidad. Pues no acabé la cosa. Tuvo que sacar el coche del taller porque tenía que trabajar y los jardineros tienen que ir de aquí para allá de la ciudad, ¿no? Le dice al mecánico, mira, no tengo dinero para pagarte, pero si me das el coche te lo daré poco a poco. Entonces el mecánico se mete otra vez, se mete en el ordenador, busca el seguro del coche y dice, oye, no te hace falta pagarlo, tienes un seguro a todo riesgo. Vamos, le dio la risa porque su seguro era de lo mínimo de los minimorum, ¿no? De responsabilidad civil y el más barato. Pero no dijo nada porque la tarjeta era clarísima, no era a todo riesgo. Pero le retrasó, o sea, le evitó el pago de la reparación del motor y de toda la chapa del coche porque estaba un poco abollado. Estas son cositas que suceden a los que escriben. Y a los que no escriben, pues a veces sí, pero habitualmente no. Porque la escritura es algo que han hecho los grandes santos en su oración mental. En concreto, por ejemplo, San José María Escrivá. San José María Escrivá
Pues casualidad, me llegó que el año pasado en Molino Viejo, que es una casa de retiros que tiene el Opus Dei en Segovia, acudió ahí una persona que había convivido con San José María Escrivá muchos años, porque era conductor. Se llama Javier Cotelo, aún vive. Y entonces este hombre en la tertulia contó lo siguiente. Mirad, yo iba con San José María a hacer la oración mental muchos días. Estamos solos allí, porque como él se levantaba siempre antes para rezar más, yo pues también tenía que hacerlo por si acaso quería conducir, quería irse por la ciudad o quería hacer gestiones, yo tenía que llevarle. Así que iba también, y entonces le veía escribir siempre, a todas horas. Es más, yo no me fijaba en él, salvo cuando no escribía. Cuando dejaba de escribir, entonces le observaba, leía un punto y continuaba escribiendo. Esto a mí me sorprendió, ¿no? Porque muchas personas de la obra pues no lo hacen y tampoco saben esto. Yo pienso que si lo supieran, se esforzarían un poco más por anotar las cosas que Dios les dice en su oración. Pero ya sabiéndolo, os diré que cuando alguno me dice que deja de hacer la oración mental, así como explico yo, simplemente porque parece un método, y San José María no explicaba métodos de oración, yo le digo, eso no sé dónde lo has oído, pero San José María enseñaba las cosas que os he dicho sobre recogimiento y sobre escribir. En concreto, me sale en la edición crítica de Camino, comentario del punto 487, ahí aparece lo que le dice San José María a Ricardo Fernández Vallespín. El conflicto económico es cosa objetiva e inmediata. Punto. Sin perderme la paz, primero le habla de no perder la paz, es decir, de ir tranquilo antes de oír a Dios, que es lo mismo que os he dicho yo sobre el recogimiento, es algo clásico en la teología espiritual católica. La necesidad de recogerse antes de querer dialogar con Dios. Sin perderme la paz, pide luces. Pedir luces es, Señor, dame luces que quiero hacer lo que tú me digas. Es decir, deseo obedecer lo que me digas. Ese es el recogimiento de la voluntad que os he explicado siempre. Sin perderme la paz, pide luces y piensa despacio. Porque la oración mental, lo he dicho un montón de veces, es pensar. No es simplemente esperar a que Dios te ilumine con flashes. Hay mucha gente que me dice, yo es que no oigo a Dios. Y porque esperas iluminaciones repentinas, instantáneas, flashes divinos. Y es verdad que Dios habla así a algunas personas, especialmente a los que tienen más práctica. Porque es el modo que tiene de hablar a los ángeles. Lo dice Santo Tomás de Aquino en la primera secunde de la Suma Teológica, en la cuestión 74. Y nosotros no somos ángeles, por tanto, no siempre nos va a hablar así. Aunque es muy frecuente que lo haga, ¿vale? Pero cuando no notamos que Dios nos habla con flashes, con simples intuiciones, entonces hay que ponerse a razonar la respuesta. Acabo el punto porque dice, y piensa despacio y anota cuando veas algo. Vuelve a insistir en la escritura. San José María hablaba mucho de escribir. En concreto, a Vicente Rodríguez Casado, por carta, una carta que viene recogida pues se conservan todas las cartas de San José María Escrivá, y ahí le dice, siempre que podáis, poned por escrito vuestra oración, le dice. También se la envía a don Álvaro del Portillo. Y viendo que no escribían 11 días más tarde, les vuelve a insistir, enviadme literatura. Es decir, es verdad que San José María no era amigo de los métodos, pero al mismo tiempo no le daba igual cualquier modo de hacer oración mental. Hay gente que dice, hay infinitos modos de orar. Y yo les digo, sí, pero no de hacer oración mental. Cuando San José María dice esas famosas palabras que tanto he oído ya, pues sobre que hay infinitos modos de orar, pues son palabras que me gusta recogerlos de dónde las dijo, cuándo las dijo San José María, y los complementos circunstanciales a esas palabras. Porque es verdad que uno puede orar dando besos a una imagen de la Virgen María, puede orar encendiendo velas, puede orar en procesión, puede orar en romería, puede orar con oraciones vocales, pero eso no es oír a Dios, y para oír a Dios no vale cualquier cosa.
Cuando San José María dijo esas palabras, las dijo en el siguiente contexto. ¿Cómo hacer oración? Me atrevo a asegurar sin temor a equivocarme que hay muchas, infinitas maneras de orar. Podría decir, pero yo quisiera para todos nosotros la auténtica oración de los hijos de Dios. Es decir, ya pone, entre los infinitos modos de orar, ya pone que él quisiera la auténtica oración. Y ahora describe cómo es la auténtica oración. Dice, pero yo quisiera para todos nosotros la auténtica oración de los hijos de Dios, no la palabrería de los hipócritas que han de escuchar de Jesús, no todo el que repite Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Los que se mueven por la hipocresía pueden quizá lograr el ruido de la oración, escribía San Agustín, pero no su voz, porque allí falta la vida y está ausente el afán de cumplir la voluntad del Padre. Es decir, subraya lo de la voluntad del Padre. La subraya porque lo vuelve a repetir. Dice, que nuestro clamar Señor vaya unido al deseo eficaz de convertir en realidad esas mociones interiores que el Espíritu Santo despierta en nuestra alma. Amigos de Dios, 243. Por tanto, querer hacer oración mental de infinitos modos, el que se me ocurra a mí, oyendo música espiritual o música de iglesia, está muy bien, pero es una oración inferior. Ya sabéis que hay niveles de oración. Lo dijo Santa Teresa de Jesús, una doctora de la Iglesia, no me lo estoy inventando. Y todos esos sistemas de oración, la oración vocal, la lectura de libros, la lectura de oración vocal es el primer modo de oración, el primer nivel de oración. La lectura meditada, que es la lectura de libros, luego meditarlos, es el segundo escalón de la oración, según Santa Teresa. El tercer escalón es la oración afectiva. Cuando uno oye una canción en el coche, una canción espiritual y le mueve el corazón, esa es una oración de más nivel que la lectura de libros. Y en cuarto lugar está la oración mental, inmediatamente antes de la oración contemplativa, de la unión con Dios, de los éxtasis, hay una oración estática, de la unión esponsal, que es el 9º grado. O sea, es el escalón inmediato anterior a los grandes dones de Dios. De hecho, si notaréis que si perseveráis en esta oración, os llegarán muchísimos regalos en forma de grandes oraciones. Calor en el pecho, se te eriza la piel y no sabes por qué, te pones a llorar de agradecimiento. Esos son escalones, son síntomas claros de haber pasado por momentos a la fase contemplativa, que no tiene nada que ver con ponerse a mirar la naturaleza y ver qué bonito es todo porque Dios lo ha hecho. Eso está muy abajo todavía. Eso está muy abajo. Cuando Dios regala, ahí cambia la cosa. ¿Y cómo se logra eso? Perseverando en la oración mental todos los días. No menos de 1 hora es lo que recomiendo, pero allá vosotros. Y luego, atreverse a poner cosas en boca de Dios. Me encuentro con gente muy buena que se recoge muy bien, que incluso escribe, pero escribe cosas así, hace escritos de teología. No se atreve a decir, esto me lo ha dicho Dios, esto lo voy a poner en boca de Dios. Pues yo pienso que es un recorte potente a los premios que nos quiere regalar el Señor. Lo he comprobado muchísimas veces. Cuando se hace el pack completo, que es atreverse a poner cosas en boca de Dios, yo creo que el Señor se da cuenta de que confiamos en la oración y eso le vuelve loco de alegría. Y premia una barbaridad. Yo siempre cuento cosas materiales, perdóname, pero los premios más importantes no son los materiales, son el amor a Dios que alcanzamos y el amor que damos a Dios, el primer mandamiento. Pero también tengo que contar cosas materiales, porque me suceden tantas que yo no sé, debo decirlo. Hay un chaval, 28 años, recién casado, con su esposa, recién casado hace 3 años, ¿no? Entonces, en el parto del segundo hijo, la mujer lo pasó mal porque hicieron la cesárea y se alargó el parto y el cirujano dijo, mira, no tengas más hijos en 2 años, porque tu vida corre peligro. Médico, cirujano, profeta también, ¿no? Total, que esta mujer se atascó y su marido yo me lo encontré un verano que me contaba su problema y estaba, claro, un chico joven que lleva casi 1 año entero sin tener relaciones con su mujer, estaba que se subía para todas las lámparas que veía de la casa, ¿no? Donde estábamos, ahí en una casa de retiros. Pero
aprendió a hacer oración, porque tuve que dar ahí un curso. La hizo en el oratorio, salió del oratorio después de una hora y me enseñó lo que había escrito. Me pareció bien, pero no lo había puesto en boca de Dios. O sea, todo eso habían pasado varias horas, mientras hacía todo esto. No lo había puesto en boca de Dios. Le dije, esto mismo está muy bien, pero redacta en primera persona. Es decir, hablándote de Dios. Y lo hizo. Puso una cosa parecida, esto no me acuerdo, no son palabras textuales. Mira, yo voy a solucionar el problema de tu mujer y tú si tú te comprometes a seguir haciendo la oración como la estás haciendo ahora durante toda tu vida. Y dijo, claro, yo me comprometo a hacer eso, Señor, por supuesto. Total, me lo enseñó y dijo, ahora está perfecto. Bueno, pues fue decir, está perfecto, quedamos para jugar al tenis. Yo estaba cambiado de ropa de deporte en la pista y él no venía. ¿Por qué no venía? Porque le había llamado a su mujer y le había dicho, mira, ¿sabes qué? Que me he encontrado por la calle a una numeraria que me ha dicho que fulanita tuvo hijos no a los 2 años, como le había dicho también un cirujano, después de una cesárea, sino a los 2 meses. Y luego me contó que había otra chica, mira, y esta otra, lo mismo. Este no esperó 2 meses, era 2 o 3 semanas ya había tenido relaciones con su marido. Así que olvídate de los 2 años, que es una cosa que es una ficha que es falsa. Y le creyó. Creyó más a lo que le dijo la numeraria que lo que le dijo el médico cirujano, por decir, bien. Y claro, vino su marido sin vestirse de tenista, dando saltos de alegría a decírmelo a la pista de tenis. Bueno, pues esto son las cosas que suceden cuando se ponen palabras en boca de Dios de continuo, cuando se hace oración mental. Otros me suelen decir, pero si yo ya hago muchas cosas por Dios, voy a misa, rezo el rosario, además hago la hora santa, leo los salmos, canto cánticos con otros allí en algunas instituciones de la iglesia que lo hacen. Y yo siempre les digo, pero no haces oración mental. Pero no haces oración mental. Y es lo que más agrada a Dios. La misa es más potente, pero como casi nadie la aprovecha al no hacer oración mental, no digo yo que no haya que ir, por supuesto hay que ir, y aunque no se aproveche del todo, pero los que de verdad aprovechan la potencia de la Santa Misa son los que hacen oración mental, especialmente justo antes de asistir. Esto no es algo que me haya inventado yo, de la saca de mi cosecha. La Santa Teresa de Jesús, que ya sabéis que es una de las 4 doctoras de la Iglesia, por tanto bastante confiable, dijo que está muy por encima de las demás devociones y los demás actos de piedad que solemos hacer, muy por encima de la oración mental. Fijaos, es cosa que te va la vida el tener oración. Por eso en nada hallarás tanta repugnancia y dificultad como en la oración mental. El mundo, el demonio y tu propia sensualidad te moverán cruda guerra, así que vean que te das a la oración. Todas las prácticas de piedad te dejarán sin inquietarte en su ejercicio, menos la oración mental. Es lo que más teme el demonio, porque alma que persevera en la oración mental está salvada, lo que no puede decirse de los otros ejercicios de piedad. Esto me gustaría que llegara a todos los cristianos que se dedican a ejercicios de piedad fáciles. Fáciles no porque la oración mental sea difícil, sino porque es lo fácil ponerse a repetir una oracioncita vocal que hemos aprendido y que la repetimos como loritos muchas veces, pues es fácil. Pero la oración mental requiere, pues eso, esfuerzo, recogimiento, ponerse a escribir, repasar lo que nos ha dicho Dios. Es una oración que agrada mucho al Señor y que está muy por encima. Así que otros me dicen, es que yo oro todo el día, yo estoy todo el día en presencia de Dios y el Señor me dice, me habla y noto que me dice cosas y yo no lo niego, Esto, gracias a Dios, pues sucede, porque como no haces oración, pues el Señor te habla en cualquier lado, ¿no? Pero claro, también os diré que eso no cuenta tanto. Porque Dios es un contador celoso de tiempo exclusivo que le dedicamos. Así que el que no dedica al menos una horita de oración diaria a oírle, exclusiva,
especialmente si se va ante un sagrario, que es lo que más recomiendo, la cosa no va igual. Esto no lo digo yo, lo dice San Pablo, es decir, está en la Sagrada Escritura. Esto de lo de a mí me habla en todo el día. No se puede orar en todo tiempo si no se ora con exclusiva dedicación en algunos momentos. Bueno, pues esto que decía San Pablo, os lo recomiendo vivamente. No os conforméis con la presencia de Dios durante el día. Pues bien, si os ha gustado este vídeo, por favor pinchad en el pulgar para hacia arriba y suscribiros, porque así recibiréis todas las charlas que suba. Y por favor, pasar este vídeo a vuestros amigos y familiares. Gracias.